Esta es la historia de Mustafa, el nombre que hizo temblar a los otomanos, a los europeos, al tiempo mismo. Nació con el nombre de Mustafa ibn Yusef, aunque pocos lo recuerdan así. Su figura quedó envuelta en leyendas, mitos y verdades a medias. Pero lo que es incuestionable es que cambió la historia del norte de África para siempre. Mustafa nació a finales del siglo XIX en una región olvidada por los mapas, pero rica en historia y orgullo, el Magreb, tierra de nómadas, comerciantes y guerreros. Desde niño, Mustafa demostró no solo inteligencia, sino una fuerza de carácter que lo hizo destacar entre los suyos. No era hijo de reyes ni de generales, pero sí heredero de una causa, la libertad. A los 12 años ya recitaba el Corán de memoria, dominaba el árabe clásico y había aprendido a montar a caballo como un verdadero jinete del desierto. Lo educaron los sabios sufíes en la fe, la resistencia y la estrategia. Era un niño callado, pero observador. Veía cómo los imperios extranjeros dividían y controlaban su tierra con promesas falsas y armas modernas, y juró que algún día él cambiaría eso. En su juventud, Mustafa se convirtió en un líder nato, no por su fuerza física, sino por su capacidad de unir a tribus enemistadas desde generaciones. Les hablaba al corazón, de dignidad, de fe, de recuperar lo perdido, y lo escuchaban, porque Mustafa no era solo un orador, era un visionario. Dato curioso, se dice que Mustafa podía recordar rutas del desierto con una precisión que ni los mapas franceses podían igualar. Su memoria fotográfica le permitía planear emboscadas, evitar patrullas enemigas y aparecer donde nadie lo esperaba. Para los europeos era un bandido, para los suyos, un león del desierto. Comenzó organizando pequeños grupos de resistencia que atacaban puestos coloniales, liberaban prisioneros y desaparecían como el viento. Años después, esos grupos se convirtieron en una red de guerrillas que hizo imposible la vida para los invasores. Pero Mustafa no solo luchaba con armas, también usaba las palabras, enviaba cartas a líderes tribales, escribía manifiestos en árabe y francés, convocaba a la unidad. Sabía que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino en las ideas. Durante más de una década, el nombre de Mustafa se convirtió en leyenda. Ni siquiera los generales franceses más entrenados podían predecir sus movimientos. Conocía cada montaña, cada oasis, cada tribu. Era como si el propio desierto lo protegiera. Otro dato que pocos saben. Mustafa rechazó varias veces alianzas con potencias extranjeras que querían usarlo como peón contra otros enemigos. Siempre respondió lo mismo: no cambiaré un amo por otro. Prefiero morir libre que vivir como instrumento. Pero la lucha tenía un costo. En el camino perdió a su hermano menor, ejecutado por colaborar con la resistencia. Fue su momento más oscuro. Durante semanas desapareció. Se creía muerto, pero volvió con más determinación que nunca. Y con una estrategia que nadie esperaba: organizar una comunidad autosuficiente en pleno desierto, con escuelas, cultivos y entrenamientos militares. Mustafa había entendido que no bastaba con resistir, había que construir. Por eso, a diferencia de muchos líderes guerrilleros, él también fue educador, arquitecto y filósofo. Enseñaba a sus hombres sobre historia, identidad y geopolítica. Les decía: si solo empuñas el arma, un día morirás con ella. Pero si también empuñas el conocimiento, vencerás incluso después de muerto. Y tenía razón. A mitad de su vida, Mustafa ya no era solo un combatiente, era símbolo de libertad, un hombre al que seguían no por miedo, sino por convicción, y un enemigo que los imperios ya no podían ignorar. Algunos hombres luchan por venganza, otros por gloria. Pero Mustafa luchó por algo que ni la muerte pudo apagar: la libertad de su gente. Tras años de lucha, emboscadas magistrales y alianzas imposibles, el nombre de Mustafa resonaba más fuerte que nunca. Para sus seguidores era un símbolo, para sus enemigos un fantasma imposible de atrapar. Pero mientras el mundo giraba hacia una nueva era, con guerras mundiales, tratados secretos y repartos coloniales más brutales, Mustafa sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, la del desgaste. Francia, debilitada pero decidida, comenzó a usar otra táctica: infiltrar traidores, cortar rutas de suministro y bloquear el acceso al agua. El desierto, su mejor aliado, empezaba a volverse un enemigo silencioso. Aún así, Mustafa resistió. Se movía constantemente, nunca dormía 2 noches en el mismo lugar.
A veces viajaba bajo identidades falsas, otras se presentaba frente a los soldados enemigos solo para dejarlos escapar con un mensaje: díganles que sigo vivo. Una anécdota real y escalofriante. En una ocasión, Mustafá fue rodeado por más de 500 soldados franceses. Cuando se dio cuenta, en vez de huir, caminó hacia ellos con las manos vacías. Les habló en perfecto francés y les ofreció té. Nadie disparó, no por miedo, por respeto. Esa fue su última gran aparición pública antes de desaparecer por completo. Durante su exilio en el sur del desierto, Mustafá comenzó a escribir manuscritos, poemas, reflexiones. Soñaba con un mundo donde los pueblos del norte de África no tuvieran que elegir entre colonizadores o dictadores. Sabía que quizás él no vería ese día, pero quería dejar un mapa para quienes vendrían después. Lo más sorprendente: varios líderes de movimientos de independencia africanos de los años 50 y 60 confesaron haber leído sus textos secretos. Mustafá, sin quererlo, fue maestro de revolucionarios que aún no habían nacido. Sin embargo, la traición llegó desde donde menos lo esperaba. Uno de sus aliados más cercanos, un jefe tribal que Mustafá había salvado años atrás, fue comprado con oro y promesas. Vendió la ubicación del refugio donde Mustafá dormía aquella noche. La emboscada fue brutal, pero Mustafá no fue capturado, porque simplemente no estaba ahí. ¿Milagro? ¿Suerte? Algunos dicen que lo presentía todo, que esa noche, como muchas veces antes, tuvo un sueño, donde veía a su madre llorar en silencio, y despertó y se fue, minutos antes del ataque. Pero ese día marcó el inicio de su retiro, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que su figura podía ser usada por otros para justificar guerras vacías, así que decidió desaparecer del mapa, voluntariamente. Los últimos años de su vida los pasó bajo otro nombre, en una pequeña aldea fronteriza, enseñando a niños a leer, a escribir y a pensar. Para él, la revolución ya no era con balas, era con ideas, con la paciencia del agua que, gota a gota, rompe la piedra. Se dice que murió un viernes, justo después del rezo. En silencio, sentado, mirando al horizonte, tenía más de 70 años. Nadie lo reconoció, hasta años después, cuando un niño encontró sus escritos escondidos en una vasija de barro. ¿Y su tumba? Nadie sabe con certeza dónde está. Algunos creen que fue enterrado en el corazón del desierto, bajo una palmera solitaria. Otros, que su cuerpo fue llevado en secreto por sus discípulos más cercanos a un lugar donde nunca lo encontrarían, pero donde siempre estaría. ¿Pero su legado? Ese sí está por todas partes, en canciones que aún se cantan en los mercados de África del Norte, en manuscritos que circulan de mano en mano, en líderes modernos que lo citan sin saber que sus palabras son de Mustafá. Y lo más increíble de todo es esto: hoy, más de 100 años después, aún hay quienes lo consideran un mito, un invento, una leyenda del desierto. Porque nadie que haya hecho tanto pudo haberlo hecho sin un ejército, sin un país, sin una bandera. Pero Mustafá no necesitaba ninguna de esas cosas, solo necesitaba una idea, una que, una vez encendida, ardiera para siempre.